el antiguo corazón. Amado maestro, en las encarnaciones hindúes de la divinidad hay un hombre y una mujer juntos. Como Vishnu y Lakshmi, Shankar y Parvati, Krishna y Radha, Rama y Sita, etc. Por otro lado, hay otras religiones como el jainismo, el budismo, el taoísmo, el islam, el cristianismo, etc., en las que no hay lugar para las mujeres. Por favor, comenta. En comparación con el hinduismo, todas estas religiones, taoísmo, jainismo, budismo, cristianismo, islam, judaísmo, son muy nuevas. El hinduismo es muy antiguo. Por eso tiene algunas características únicas. Como es la religión más antigua del mundo, hay en ella algunas cosas que no encontrarás en las demás. Por ejemplo, dices que las encarnaciones hindúes de Dios siempre se presentan con una mujer como consorte. Shiva con Parvati, Krishna con Radha. En India, el jainismo y el budismo florecieron hace 25 siglos. Tuvieron que luchar contra el hinduismo. El hinduismo era la única religión. Te quedarás sorprendido. Estaba tan sola que no tenía nombre. El nombre es necesario cuando hay más de una cosa. Si solo hay una cosa, ¿para qué usar un nombre? El hinduismo era la única religión, por eso simplemente se le llamaba Dharma. Religión. No hacía falta añadirle un adjetivo. El jainismo y el budismo nacieron del hinduismo, fueron brotes de la antigua religión, pero tuvieron que marcar alguna distinción para diferenciarse. De otro modo el hinduismo oceánico los habría ahogado. El hinduismo era muy natural, por eso las encarnaciones no son célibes. La idea de celibato no había entrado en la mente de los hindúes porque no es natural, por eso incluso las encarnaciones de Dios tenían sus esposas. Sencillamente son tan naturales como tú. El jainismo y el budismo introdujeron un nuevo punto. El hombre tiene que elevarse por encima de la naturaleza, más allá de ella, solo entonces es religioso. El hinduismo no es una religión. ¿Qué tipo de religión es la que propone que simplemente ser natural es ser religioso? Entonces no hay diferencia entre los animales y tú, porque todos los animales son naturales. Ahí tenían un punto a su favor, y crearon grandes sistemas lógicos en contra del hinduismo. Uno de los puntos básicos es que tienes que ir más allá de la naturaleza y eso empieza con el celibato, porque nuestra naturaleza básica es la sexualidad. Por eso Buda está solo, Mahavira está solo, y durante 25 siglos todos sus monjes y maestros han estado solos, han sido célibes. Te sorprenderá saber que su celibato era una cosa que impresionaba profundamente a las masas populares. Su actitud ascética hacia la vida, porque los hindúes no eran ascéticos. Quiero decir que los hindúes antes de Buda y Mahavira no eran ascéticos. Incluso sus videntes vivían en el lujo y la comodidad. Tenían sus comunas en las montañas, en los bosques, a las que sus seguidores hacían donaciones. Los reyes, sus hijos, sus hijas, todos tenían que ir a los monasterios a aprender. Por eso tenían un poder inmenso. Un gran sabio hindú tenía a muchos reyes entre sus seguidores, y vivía en el lujo y en la comodidad. Toda su comuna de discípulos y profesores, todos ellos vivían en la abundancia. No era gente del otro mundo. El jainismo y el budismo son ascéticos. Fueron punto por punto en contra del hinduismo para crearse una identidad diferenciada. Ni se oye hablar de la comodidad, el camino es la incomodidad. Cuanto más incómodo puedas estar, más espiritual serás. El cuerpo es el enemigo del alma, por eso hay que torturar el cuerpo para encontrar el alma. Este mundo es el impedimento para llegar al otro. Hay que renunciar a él. El budismo y el jainismo hicieron tantas cosas extrañas que las masas hindúes se quedaron impresionadas. Incluso los sabios hindúes, los brahmanes, empezaron a pensar en cómo luchar contra los rebeldes jainas y budistas. La única forma de hacerlo era convertirse ellos también en ascetas, ser aún más ascetas que los otros. Por eso después del Buda Gautama no encontrarás a ningún maestro hindú con una mujer. Shankaracharya, Ramanujacharya, Nimbarka, Vallabha, todos ellos grandes maestros, pero no les encontrarás con una mujer. ¿Qué había pasado? Tenían que ser célibes. Tenían que serlo para luchar contra los budistas y los jainas. De otro modo solo serían gente ordinaria, no serían espirituales. Y todos ellos eran ascetas, como los budistas y los jainas. Eran ascéticos a su manera. Renunciaron al mundo, renunciaron a todas las comodidades. Solo para contraatacar. El hinduismo degeneró por los hindúes mismos. Por lo demás era una religión muy hermosa, muy natural, muy simple, muy inocente. Pero se fue complicando cada vez más. Estas tres religiones han estado luchando durante 25 siglos, discutiendo, escribiendo tratados una contra la otra.
Y todos estos tratados se han ido complicando cada vez más, hasta el punto de que solo para entenderlos hay que ser un experto. Y hay tratados que los eruditos han estado tratando de traducir al inglés durante siglos, pero no lo consiguen. Dada la complejidad de las ideas, el lenguaje, sus matices, es muy difícil mantenerse fiel al original al traducirlo. La traducción parece muy pobre. Judaísmo, cristianismo, islam, sikhismo, todas ellas son adiciones posteriores a la consciencia humana, posteriores a Buda. De hecho, la línea de demarcación debería estar en Buda, no en Jesús. Decimos, antes de Cristo y después de Cristo. Jesús se ha convertido en la línea de demarcación que divide la historia, pero ese mérito debería ser concedido al Buda Gautama, que vino 5 siglos antes que Jesús y realmente dividió la consciencia humana y su crecimiento. Jesús mismo viajó a India cuando era joven. La Biblia no cuenta nada de él entre las edades de 13 y 30 años. La Biblia no cuenta dónde estuvo. Parece extraño, una vida breve, solo 33 años, y la Biblia solo relata 3 años, los últimos 3 años de su vida. Solo comenta 2 incidentes de los años anteriores, incidentes menores, sin mucho significado. Uno es su nacimiento y la venida de los 3 sabios de Oriente a ofrecerle tributos. Y el segundo es cuando se perdió en el templo de Jerusalén y discutió con los rabinos. Estos solo son 2 incidentes. Y desde los 13 hasta los 30 años, durante 17 años, no se menciona nada de lo que le ocurrió a este hombre, de dónde estuvo. Durante estos 17 años viajó a Egipto, a India, a Ladakh, a Tíbet, y estos lugares entonces eran budistas. Buda solo había muerto hacía 5 siglos y su impacto seguía muy vivo. Jesús visitó los monasterios budistas. Yo estuve en un monasterio de la edad de los que Jesús visitó y les pregunté si tenían registros de todos los visitantes y de sus impresiones sobre el monasterio. Revisé el registro de visitantes que habían mantenido durante 2000 años. Es uno de los monasterios más hermosos y Jesús estuvo allí casi 6 meses, estudiando budismo con los monjes. En el registro oficial están las impresiones de Jesús, su firma y la fecha. Él estaba tremendamente influenciado por el budismo, de ahí su celibato, su actitud ascética, su alabanza de la pobreza, su condena a la riqueza, todas estas ideas las había tomado prestadas de Gautama Buda. Naturalmente toda esta gente siguió cierto patrón que Buda dejó tras de sí. No tienen una mujer como compañera, que sería lo natural. El hinduismo parece ser muy natural, incluso sus dioses son muy naturales. No hay deseo de ir más allá de la naturaleza. Solo hay un deseo. Ser totalmente natural. Pero de alguna forma todas las demás religiones son reacciones, rebeliones contra el hinduismo. No tenía nombre. Se la conocía como la religión eterna, porque siempre había estado allí. Nadie puede decir cuándo nació ni quién fue su fundador. Puedes encontrar a los fundadores de todas las demás religiones excepto del hinduismo. ¿Quién fue el fundador original? No parece haber ninguno. Los hindúes mismos solían llamar Sanatana Dharma, la religión eterna. ¿Cómo se hicieron hindúes? ¿Quién empezó a llamarles hindúes? Recibieron ese nombre de una manera muy extraña. El nombre les fue dado por los extranjeros que invadían la India continuamente. Porque todos los invasores tenían que cruzar uno de los mayores ríos de India, el Sindhu. Los primeros invasores fueron los hunos, una tribu salvaje que ahora ha desaparecido de la faz de la tierra. En su alfabeto no conocían el sonido S, sa. El sonido más parecido a la S era la H, A. Sa, A, eso era lo más parecido. No podían pronunciar el nombre del río Sindhu. Lo pronunciaban río hindú, y debido a su lenguaje y a su pronunciación, a la gente que vivía más allá del río comenzaron a llamarles hindús, la gente que vive más allá del río hindú. A veces es muy hermoso estudiar la historia de la evolución de una palabra, de qué fases consta, qué giros toma, qué colores despliega. A partir de la palabra hindú, la tierra de los hindúes se convirtió en el Indostán, y la religión se convirtió en el hindú-dharma, la religión hindú. Y después de los hunos, los conquistadores continuaron viniendo sin parar. El país era tan rico que otro grupo de invasores, los mongoles de Mongolia, que eran los invasores más terribles, con hombres como Tamerlán y Gengis Khan, los más terribles de los hombres. Gracias a los hunos el nombre Sindhu ya se había convertido en hindú, la tierra se convirtió en el Indostán y la gente eran los hindúes. En su alfabeto, los mongoles no tenían un sonido equivalente a la H, el sonido más cercano era la I. No podían pronunciar hindú, solo podían pronunciar hindú. Parece bastante cercano. Hindú. Tras los mongoles, el río se convirtió en el hindú, el país se convirtió en la India, de hindú, y la gente fueron llamados los indios.
Todo esto ocurrió accidentalmente, a partir del nombre del río. Pero los hindúes mismos no tienen nombre y tampoco tienen un nombre para su país. Siempre han estado allí, su religión siempre ha estado allí. No conocen el comienzo de su religión. Parece que creció de manera natural, con el hombre natural. El budismo fue el primer esfuerzo por parte del ser humano de crear una religión. Por eso digo que Buda debería ser la línea de demarcación. Porque lo que hasta entonces era natural se convirtió en algo hecho por el ser humano, manufacturado. Y ahora se manufactura la religión, hay muchas religiones manufacturadas. La naturaleza es una, pero una vez que empiezas a manufacturar, puedes manufacturar todo lo que quieras, distintas religiones, diferentes credos, distintos cultos, distintas filosofías. Buda ciertamente destaca justo en el medio de este proceso de cambio. Si me comprendes, todo mi esfuerzo está dirigido a invertir este proceso. El hombre no necesita religiones humanas. El hombre simplemente necesita ser natural. La naturaleza debería ser la única religión, entonces no habría divisiones entre hindúes, mahometanos, cristianos y budistas. La naturaleza no hace divisiones. No está dividida, es una. Amado maestro, durante el tiempo en que estuviste en Oregón, a veces sentí que irse era un escape, un error, como apartar el puchero del fuego justo cuando está a punto de hervir. Ahora míranos. Todos hemos tenido que irnos y tú estás a varios continentes de distancia. Sin embargo, esto parece todavía más rico. Un momento en que estás ofreciendo algo vital, que no hay que perderse. Quizá es la oportunidad de sentirse en casa en todas partes. ¿Cómo podemos tenerte presente y cómo podemos deslizarnos calladamente en nuestros corazones mientras conducimos taxis y bulldozers en el mundo externo? El amor no conoce distancias de tiempo o espacio. Por eso, donde esté mi gente, hagan lo que hagan, si su corazón late en sintonía con el mío, están conmigo. Entonces todas las distancias de espacio y tiempo desaparecen. La cuestión es que el corazón ha de latir al mismo ritmo. Esa es la única cercanía. Era muy fácil perderse en la comuna porque estaba tan cerca de vosotros. Era fácil olvidarme. Yo era demasiado obvio. Era fácil darme por hecho. Pero ahora que por cortesía del gobierno americano, estáis repartidos por todo el mundo, hemos hecho de todo el mundo nuestra comuna. Hay grandes distancias espaciales, pero esto os va a ayudar. No supondrá una pérdida. Esto hará que me recordéis más. Os recordará más a mí. En vuestros momentos de silencio, en vuestros momentos amorosos, cuando estéis simplemente tocando la guitarra, me encontraréis sentado a vuestro lado. En los momentos en que estéis silenciosos, pacíficos, empezaréis también a oír el latido de mi corazón, todo lo que ocurre es bueno, es para mejor, porque la existencia sigue evolucionando. Si recordamos que la existencia está en constante evolución, entonces pase lo que pase, en el momento puede ser desastroso, pero acabaréis viendo que no es así. Ha traído nuevas flores, ha creado nuevas experiencias. Sé que hay continentes entre vosotros y yo, pero esos continentes no pueden separarnos. Solo nos unen. No son muros, son puentes. Y un puente, por largo que sea, es un puente. Y un muro, por corto que sea, es un muro. Mi propia experiencia siempre me ha demostrado que todo lo ocurrido siempre ha sido para bien. Si podemos confiar, no estaremos tristes ni siquiera mientras ocurren las cosas, estaremos celebrando. Y nuestros sannyasins actuaron bien, a pesar de que el gobierno más poderoso estaba destruyendo una pequeña comuna de 5.000 personas, lo que prueba que tenían miedo. Actuaban por miedo, pero nuestra gente cantó, bailó y celebró, sabiendo que ante caos nacerán algunas estrellas preciosas. El miedo del gobierno americano ahora se ha convertido en una fobia mundial. Ahora todos los gobiernos tienen miedo, no de una comuna. Ni siquiera surge la cuestión de una comuna. Tienen miedo incluso de que aterrice en su aeropuerto, ya ni se plantea la posibilidad de entrar en su país. El miedo no parece tener límites. ¿Qué puedo hacer con solo aterrizar en su aeropuerto? En Inglaterra no me permitieron pasar la noche en el aeropuerto, y en el Parlamento discutieron la posibilidad de que yo me quedara en el país. Lo cual no era cierto, porque solo estaba pidiendo quedarme una noche en la sala de espera del aeropuerto, que está hecha precisamente para eso. Tenía el avión en el aeropuerto para poder irme por la mañana y pensaba que me podrían decir: la sala de espera es solo para los pasajeros de primera clase. ¿Cómo podemos decidir de qué clase es tu avión? Por eso, para no darles oportunidad, también compramos billetes de primera clase. Y eso es precisamente lo que nos dijeron a continuación. Dijeron:
El avión está preparado, eso está bien, pero, ¿cómo podemos estar seguros? La sala de espera es solo para pasajeros de primera. Entonces les presentamos nuestros billetes de primera, diciéndoles: para vuestra satisfacción también tenemos billetes. Entonces desaparecieron y volvieron una media hora después diciendo: hay una ley adicional en el aeropuerto por la que no podemos dejaros pasar toda la noche. Pero sí podéis pasar unas horas. Yo le pregunté al hombre: ¿qué quieres decir con unas horas? ¿Y cómo decides que 3 horas son suficientes, o que 4 horas son suficientes, o que 12 horas son suficientes? ¿Dónde está esa norma adicional de vuestro aeropuerto? El hombre desapareció y no volvió. Vino otro hombre y dijo: tenéis que entenderlo, si queréis esperar toda la noche, tenéis que esperar en la cárcel. No podemos correr el riesgo de dejaros libres por el vestíbulo del aeropuerto. Y tuve que quedarme en la cárcel. Y en el Parlamento, el primer ministro respondió a las preguntas y dijo que mi estancia era peligrosa para el país, para la seguridad del país. Un avión americano cargado con armas nucleares para bombardear Libia no es peligroso. Mi estancia de una noche en la sala de espera, desde la que no puedo entrar en el país por ninguna vía, es peligrosa. Puedes ver que los políticos son hombres de paja. Y la cosa ha dado la vuelta al mundo. Ahora el Parlamento Europeo, todos los países de Europa, han decidido en conjunto que no puedo aterrizar en ninguno de sus aeropuertos. No me reabastecerían de combustible. Y los países pequeños, sin duda, les seguirán. Ahora las Bahamas han decidido que no puedo entrar. Otros países, Panamá y 2 o 3 países cercanos, temiendo que pudiera ir allí, han tomado la misma decisión. Es extraño que tengan tanto miedo de un solo hombre. Creo que pronto decidirán en la ONU que a este hombre no se le debe permitir estar en ningún lugar de la Tierra. Pero lo tomo como una buena señal. Significa que han reconocido un hecho. Que no pueden refutar lo que digo es peligroso para sus raíces mismas. Y si sus raíces son tan débiles, ¿crees que van a sobrevivir? Morirán incluso sin mí. Tienen que morir incluso sin mí. Su miedo indica muerte. Y todos estos gobiernos están mintiendo sin contar con ninguna prueba de ningún tipo. Ahora están extendiendo el rumor por todo el mundo de que no tienen nada contra mí, pero de la gente que está conmigo, 3 de ellos son criminales. No dan los nombres de los 3 criminales ni dicen qué crímenes han cometido. Deberían tener alguna prueba. Y aun si fueran criminales, yo no puedo ser castigado por sus delitos. Pero como vienen conmigo, no pueden permitirme el acceso a su país. En España, el gobierno tardó un mes en decidirse. Se discutió en el Parlamento, la reunión del gabinete duró 7 días y finalmente decidieron, con la participación del presidente, que debían permitirme el acceso. Y entonces les llegó una carta del gobierno alemán diciendo que viajaban conmigo 3 criminales. Llamaron a mi secretaria, Asya, y le dijeron: no tenemos nada contra Oso, pero estamos recibiendo una tremenda presión del gobierno alemán porque hay 3 criminales con vosotros. Ella preguntó: ¿quiénes son los 3 criminales y qué crímenes han cometido? Preguntando insistentemente hemos llegado a enterarnos de que uno es alemán, otro es canadiense y otro es americano. Lo extraño es que no hay ningún alemán en nuestro grupo, por lo que 1/3 de la información está absolutamente equivocada. Hay algunos americanos, pero ninguno de ellos es un criminal, y ninguno de ellos recuerda haber cometido ningún crimen. Hay un canadiense que se quedó anonadado cuando oyó que era un criminal. No hay cargos contra él. Hoy mismo he recibido una carta de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Oregón. No han podido probar los cargos por los que me estuvieron acosando durante 12 días en la cárcel. No han podido probar el caso en Carolina del Norte. El fiscal ha tenido que aceptar ante el tribunal que no hemos sido capaces de probar nada. Sin embargo, queremos que todos los demás sean puestos en libertad bajo fianza, pero al maestro no se le debe dejar salir en libertad bajo fianza. Y esto debe ser algo sin precedentes. No han probado nada contra mí. ¿Por qué no habrían de dejarme salir en libertad bajo fianza? La razón era que podía fugarme fuera cual fuera la fianza impuesta. 10 o 20 millones de dólares. ¿Significa esto que a ningún americano con dinero se le permitirá salir bajo fianza? Extraño. A la gente que no tiene dinero no se le puede permitir salir bajo fianza porque, ¿de dónde va a sacar el dinero? Y a la gente que tiene dinero no se le puede permitir salir bajo fianza porque pueden fugarse. Entonces, en América, la fianza no puede ni plantearse. La simple lógica puede mostrar las estupideces. Finalmente tuvieron que abandonar el caso, pero habían tomado a 3 personas bajo fianza, Jayesh, Debaraj, Vivek, y pidieron $25,000 por cada uno. Puedes ver su artimaña.
Si los gobiernos pueden ser tan dañinos, no creo que los criminales hagan nada malo. Los gobiernos son criminales. La carta que he recibido hoy dice que como estas 3 personas se niegan a comparecer como testigos, se abandona el caso. Estas 3 personas no han recibido ninguna citación para comparecer. Y ahora bien, esto sencillamente es muy extraño. Esperábamos que estas personas serían llamadas a comparecer en cualquier momento. Nuestros abogados estaban esperando allí. Dijeron: dadnos la fecha y la hora, podemos llamar a nuestra gente, se presentarán. Pero como habían abandonado el caso, ahora tenían miedo de tener que devolver los $75,000. Han enviado la siguiente carta para quedarse el dinero. Como estas 3 personas no han comparecido, su fianza será retenida por el gobierno de los Estados Unidos. Y han confiscado mis cosas, que según dijeron tenían que devolverme cuando me liberaran. No me han sido devueltas. Más tarde dijeron a mis abogados: las devolveremos en 3 días. No las devolvieron. Después pasaron 7 días, han pasado meses y siguen posponiéndolo. Ahora se ha abandonado el caso. El dinero de la fianza ha sido transferido a la cuenta del gobierno. ¿Y qué pasa con mis pertenencias personales? Mis abogados les insisten continuamente. Decidid algo respecto a sus pertenencias personales. Quieren dividirlas en 2 mitades. Una se la quedará el gobierno y la otra me la darán. Y extraño. ¿Por qué debería el gobierno quedarse con la mitad? Pero estábamos preparados para aceptar hasta eso. Les dije a los abogados: que se queden una mitad. Tomad la otra mitad y luego pelearemos por la primera. Solo dicen las cosas, pero no están haciendo nada. Quizá otro día reciba otra carta en la que se diga que mis cosas han sido confiscadas por el gobierno, por alguna razón que puedan encontrar o inventarse, porque mi gente no compareció ante el tribunal el día de la audiencia. Y nunca hubo audiencia, nunca hubo un día de audiencia. El caso se abandonó hace unas semanas. Hemos sido informados por los abogados de que el caso ha sido abandonado porque no disponen de pruebas. Superficialmente parece que con todas estas cosas, están destruyendo mi trabajo, destruyendo mi mensaje. Pero se equivocan. De esta forma no se destruye una verdad, de esta forma la verdad entra en la mente de la gente y consigue su simpatía, su corazón. Por eso, no importa dónde estés. Sencillamente tu corazón tiene que latir con el mío. Si deja de latir conmigo, entonces existe una distancia. Mira a Chetana, sentada allí en la esquina. Se siente como si estuviera sentada en la luna. Es porque hizo una pregunta y ella misma me pidió: si me equivoco, por favor dame un toque de atención. Le di un toque de atención diciéndole: estás equivocada, y le ha molestado tanto que desde ese día es una persona sufriente. Nunca antes le había visto sufrir. Siempre estaba ligera, alegre. Pero ese día le dije: estás en el espacio equivocado, y eso que ella misma me había pedido. Dame un toque de atención. Le he dado un toque, un pequeño toque, y se ha ido tan lejos. Está sentada en la luna. Recordad una cosa, cuando hagáis una pregunta, estad preparados para la respuesta. No esperéis la respuesta que os gustaría. De esa manera no habrá ningún aprendizaje, no habrá crecimiento. Si os digo que no tenéis razón en cierto punto, intentad mirarlo. No lo digo únicamente para molestaros. Si lo digo es porque verdaderamente quiero decirlo. Si empezáis a sentiros heridos por pequeñas cosas me resultará imposible trabajar. Tendré que empezar a tener en cuenta vuestros gustos y entonces no podré ayudaros, no seré vuestro maestro. Estás aquí, pero si tu corazón no late conmigo, estás muy lejos. Y viceversa.